Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. Aleluya. Good to see you all. Qué bueno verlos a todos ustedes, hermanos. I love learning Spanish, Yo amo aprender español and I would love to one day be able to speak good Spanish, y me encanta pensar que algún día voy a poder hablar español, but I'm not there yet. pero todavía no. So please pray for me that the Spirit may give me ability to just speak Spanish. Así que por favor, oren por mí para que Dios me dé la habilidad de aprender español. Amen. Amén. Amen. Amén. So it's wonderful to be able to worship with you today. Es maravilloso estar alabando al Señor con ustedes. And as I was just worshiping with you, Y mientras que estaba yo alabando, I felt that the Spirit of God was here. yo sentí que el Espíritu del Señor está con nosotros. And every time that we come together also in the Word, Y cada vez que nosotros venimos a meter la God palabra, uses His Word Dios utiliza sus palabras through which He inspires faith in our spirit. para inspirar fe en nuestro espíritu. So I want to encourage you to listen attentively Así quiero motivarte a and be escuchar receptive atentamente to what God wants you to y hear. abras tu corazón para escuchar las palabras que Dios tiene para In ustedes. Jesus' name. En el nombre de Let Jesucristo. us just shortly pray before I begin. Vamos a orar un momento. Heavenly Father, I thank you for your word. Padre Celestial, te agradezco por tu palabra. I thank you for each and every one that you have saved and set free. Gracias, Señor, por cada uno que tú has salvado y has libertado. I ask you that your word may inspire and strengthen us. Te pido, Señor, que tu palabra inspire, fortalece en nosotros. I pray that your word may give us hope and faith. Te pido, Señor, que tu palabra nos dé esperanza. We ask you, let your will be done here in this place. Te pedimos, Señor, que tu voluntad sea hecha en este In día. Jesus' name En we el pray. nombre de Jesucristo. Amen. Amén. Amen. So if you have your Bibles today, I Si would tienen like ustedes su palabra abierta, me gustaría that we read in the book of Ezekiel, que leamos en el libro de Ezequiel, chapter 37, capítulo 37, beginning with verse 1. empezando por el versículo 1. So I think it's good just to read it in Spanish. Y yo creo que es mejor que lo leamos en español, hermanos. Amen. So we just read the first verses from verse 1 until verse Until verse, until what verse? the first verses. Just the first one or to The 14? until verse 3, yes. 3, okay. Yes. Vamos a leer, hermanos, del versículo 1 al 3, el capítulo 37. Y la mano de Jehová fue sobre mí, y sacóme en espíritu de Jehová, y púsome en medio de un campo que estaba lleno de huesos, e hízome pasar cerca de ellos por todo alrededor, y he aquí que eran muy muchos sobre la haz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y díjome, hijo del hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Amen. Amén. So this, for somebody who is not familiar with the Bible, Para alguien que no está familiarizado con la palabra de Dios, this sounds a little bit strange. esto suena un poquito extraño. Actually, last week Helge spoke about how the Holy Spirit can renew us. En realidad, el hermano Helgi la semana pasada habló de cómo el Espíritu Santo puede renovarnos. But today I would like to speak about how the Holy Spirit gives us hope. Pero hoy quisiera yo hablar cómo el Espíritu Santo nos da esperanza. The Holy Spirit is able to inspire hope in us. El Espíritu Santo puede inspirar, poner esperanza en nosotros. And with the stories of the people we will see will give us the picture of how the Holy Spirit inspires hope. Y las historias que nosotros veamos en la palabra nos van a enseñar cómo el Espíritu Santo inspira esperanza en nuestras vidas. So I did not read it, I didn't understand what she said, but I know what she said. Así que no entendí lo que ella dijo, pero yo sé lo que ella dijo. This is Prophet Ezekiel. Este profeta Ezequiel, Prophet Ezekiel, his name means God strengthened. su nombre significa el fortalecido por Dios. But to be able to understand why and what is this vision is about, it's good to have the context right. Pero para poder entender por qué esta visión es correcta, necesitamos el contexto de la visión. The children of Israel had great kings like David, Joshua. They had military leaders like Joshua. El pueblo de Israel había tenido grandes líderes en su camino. Tenemos a David, a Josué, a Israel, Solomon and many other kings. Salomón y muchos otros reyes. So God brought them in the promised land and they were doing fine. Dios los trajo a la tierra de la promesa y todo iba bien. But when things start to be
very well, pero cuando las cosas estuvieron demasiado they bien, started to worship the idols of the nations around them. ellos empezaron a adorar los ídolos de las naciones que estaban a su They alrededor. start to sacrifice their own children to idols. Empezaron a sacrificar sus propios hijos a esos ídolos. They have started to do just many wicked things that God had already warned them to not do. Y empezaron a hacer muchas cosas malas que Dios les había dicho no hacer. And what happened was that God used another kingdom, another king, Y lo que sucedió es que Dios utilizó otro reino, otro rey, the Babylonians, los de Babilonia, with King Nebuchadnezzar. el rey Nabucodonosor, In the year 597 or 98, en el año de 597, 598 antes de Cristo, God used this king and Dios, to come and actually take the Israelite. Dios usó a este rey para deportar a un gran número de Israel a Babilonia. They were deported to Babylon. Fueron deportados a Babilonia. And because Ezekiel, he was also among the people, Y porque Ezequiel estaba en ese lugar, he was also deported to Babylon. él mismo también fue deportado a Babilonia. And where we just read Y nosotros lo que leímos is a vision that he got while he was in Babylon. es una visión que él tuvo mientras que él estaba en Babilonia. Ezekiel said that one day, Ezequiel dijo que una vez God took him in the spirit, Dios lo tomó en su espíritu and in his spirit, y en su espíritu he saw this vision that my sister just read. él vio esa visión que mi hermana leyó. God brought him and he saw in the vision a big valley. Dios lo trajo y él vio en su visión un gran valle And in that valley there was many bones, dry bones. y en ese valle había muchos huesos secos. And these dry bones, Y esos huesos secos, in the vision, God asked him, can these bones live again? Dios le preguntó a Ezequiel, ¿pueden estos huesos vivir otra vez? Ezekiel answered, Y Ezequiel le dijo, only you, God, know. solo tú lo sabes, Dios. He didn't want to be negative, Él no quería ser negativo, but he didn't want to say that I know they will not live. pero él tampoco quería decir, yo sé que esos no pueden vivir. But he said to God, only you know, God. Pero él le dijo a Dios, Dios, solamente tú sabes. Because when something is dead and you see the bones of something, it means there is no hope anymore. Porque cuando algo está muerto, hermanos, y ustedes ven solamente los huesos, ustedes saben que no hay ninguna esperanza And para eso. Ezekiel knew that. Y Ezequiel sabía eso. He knew that actually these bones doesn't look like something that will live ever again. Él sabía que esos huesos no lucían como algo que iba a poder vivir otra vez. That's why he say, only you know, God. Y por eso él dijo, solo tú sabes, Señor. And what does the vision of these dry bones is about? ¿Y de qué se trata esta visión de los huesos secos? We can read from verse 11. Nosotros podemos leer del verso 11. From verse 11. Because read it in Spanish. Then we can know what these dry bones are about. The vision is about what? Just 11. Just from 11 to 14. Okay. Del 11 al 14, hermanos, en el capítulo 37 estamos. Díjome luego, hijo del hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo talados. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho el Señor Jehová, he aquí, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, yo os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová. Cuando abriere vuestros sepulcros, yo sacaré de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Hallelujah. Hallelujah. Aleluya. So these dry bones Así es que estos huesos secos are the same people. son las mismas personas The vision is about these Israelites who were deported from their own land acerca de las personas que habían sido deportadas a Babilonia. and brought into a kingdom that they had no power at Había, all.
habían sido traídos de Israel a un reino donde no había ninguna esperanza. In a place where they just were suffering, many of them. En un lugar donde ellos solamente estaban sufriendo, And muchos de they ellos. longed to go back to their land. Y ellos deseaban regresar a su tierra. They desired to go back again to Israel to be a nation that worship their own God. Ellos deseaban regresar a su tierra para adorar a su Dios otra vez. But they saw themselves as just like these dry bones. Y la visión, eso nos mostró en esos huesos secos. This was the mindset of the people who were living in exile. Ese es el pensamiento de la gente o la forma de pensar de la gente cuando está en exilio. So the dry bone are a picture of the way these exiles fought. Así que los huesos secos son un tipo, son un licón, un tipo de las personas exiliadas. Because they think we will never again go back in Israel. Porque ellos pensaron, nunca nosotros vamos otra vez a volver a Israel. We will no longer have the hope of having a nation and serving our God as we used to do. Nunca vamos a tener la esperanza para regresar a casa y servir a nuestro Dios como lo hacíamos. And that's why Ezekiel, Y es por esa razón que who Ezequiel, God sent to be encouraging them even in exile, que Dios había mandado para motivar a su pueblo en exilio, he saw this vision. él vio esa visión. And this vision is about to tell the Israelites Y esa visión es para decir a Israel that while they think they are just dry bones and hopeless, que mientras que ellos piensen que son solamente huesos secos y sin esperanza, that one day he will end their exile and they will return back in their own land. un día Dios les va a poner otra vez vida y los va a regresar a su tierra. Spiritually, it was possible to see this, Espiritualmente era posible ver eso, but physically, it is impossible to see it. pero físicamente es muy difícil pensar en eso. Because Babylon was a great kingdom, Porque Babilonia era un reino muy grande and Nebuchadnezzar was a great and cruel king. y Nabucodonosor era un rey A great gran and a cruel king. He y was very cruel, cruel. y un rey muy cruel. So they could not see any way how this would be possible. The vision of them coming back and having life again. No. Así que ellos no podían ver, no podían ellos visualizar que iban algún día a regresar a su hogar, a su tierra otra vez. But what did God say to Ezekiel in the vision? Pero ¿qué es lo que Dios le dice a Ezequiel en su visión? God gave a command to Ezekiel. In the vision, he said to Ezekiel, Dios dio un comando from verse 4 to Ezekiel, en el versículo 4 en Ezequiel. he spoke to the dry bones. Él God told him habló to a los preach. huesos secos. From verse 4, ¿No? Y díjome entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabras de Jehová. hallelujah. Aleluya. So God commanded Ezekiel Así que Dios le dio la orden a In the Ezequiel vision, en la visión, to speak to the dry bones. hablarles a los huesos secos. This is a picture of the preaching of the word of God. Esta es una visión, este es un cuadro de la administración de la palabra de Dios. When the word of God is preached into people's life Cuando la palabra de Dios es ministrada a las gentes and they open their heart and receive that word, y ellos abren su corazón y reciben la palabra, they receive new life. ellos reciben nueva vida. There is a new beginning. Hay un nuevo principio. So when Ezekiel spoke to these dry bones, Así cuando Ezequiel habló a esos huesos secos, what happened was that he prophesied to the bones. lo que sucedió es que él profetizó a los huesos And suddenly what happened is that it started to gain again muscle and flesh on it. y los huesos empezaron a tener músculos y piel. And still in the vision of Ezekiel, Y todavía en la visión de he Ezequiel, saw that many people, all these bones that were just laying all over the valley, have become like living people. él pudo ver que todos estos huesos que estaban dispersados por todo el valle estaban empezando a ser gente viviente. They become just like laying corpse, but not alive by themselves. ¿Ok? Ellos empezaron a aparecer como cuerpos, hermanos, que todavía están muertos porque todavía no tenían vida, pero ya parecían cuerpos. So now they went from dry bone to become just many corpse. Así es que ahora tenemos
la palabra viniendo de huesos secos a cuerpos, So he could not stop there. y él no pudo parar ahí. He would have to bring them to life Él again. tenía que traerlos a vida. And still what will happen? Y todavía, ¿qué It's pasó? only again through the word. Es a través de la palabra. And God in the vision told him again, prophesy to these bones again. Y Dios le dijo, profetiza otra vez a estos huesos. And command breath to come into them. Y diles, mándales que respiren. So from verse 10 he says, so I prophesied as he commanded me, and breath entered them, and they became alive and stood up on their feet as a vast army. Así es que en el versículo 10 podemos leer, y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies, y un ejército grande en extremo. Hallelujah. Aleluya. This is a picture of us as well. Of these, of course, the Israel at that time. Este es un cuadro de una cosa buena para Israel en ese tiempo, But will be taken in the future out of Babylon back to their land. que nos decía que iba a ser tomado otra vez de Babilonia a su lugar. But it's also the picture of a believer of Jesus Christ who hear the word preached Pero es también el cuadro de aquellas personas que escucharon a Jesucristo ministrar and receive that word. y recibieron esa palabra. But when we receive the word of God, Y cuando recibieron esa palabra, we become ignited with new life. cuando nosotros recibimos esa palabra, nosotros venimos a ser vivos otra vez. But it is not enough just to be alive, pero no- just to be saved. No es solamente suficiente, hermanos, ser salvos, no es solamente tener vida. To be an organization of churches alone is not enough. No es suficiente crear una organización o pertenecer a una organización bíblica de iglesia. To be just coming to church is not enough. Simplemente venir a la iglesia no es suficiente. Ezekiel saw that it must be the Spirit of God at work in the lives of people who are saved. Ezequiel vio que era necesario que el Espíritu de Dios estuviera viviendo en esos cuerpos. So that's why in verse 10 he needed to prophesy that life may take place in the lives of these corpses. Y por eso fue que él tuvo que profetizar que el Espíritu de Dios fuera en estos cuerpos. And in the vision, that is what happened. Y es lo que pasó en la visión. In the vision, Daniel saw that all these corpses become alive again. En la visión él vio que todos estos cuerpos empezaban a tener vida otra vez. And they stood up on their feet. Y ellos se pararon sobre sus And pies. they were like a mighty army. Y fue como un ejército grande en A extremo. perfect picture of what will happen in the Un future. perfecto cuadro de lo que pasará en el futuro. Not only in the lives of exiles who will return, No solamente en la vida de Israel cuando retornara, but of a Savior who will come thousands of years later to be the Savior of the whole world. sino un cuadro de Jesucristo, el Salvador, que iba a venir muchos años después para rescatar a su Who pueblo. will come to His own and give them new life and put His new Spirit in them, the Quien vendrá- Holy Spirit. Quien vendrá a los suyos y los tomará otra vez y pondrá vida en sus cuerpos. But what did the vision that Ezekiel saw, did it come to pass? Pero ¿qué pasó? ¿La visión de Ezequiel sucedió? Yes. Sí. In the year 539 BC, En el año de the great 597, Babylon, la Gran Babilonia, the great kingdom of Babylon was conquered. la Gran Babilonia fue conquistada. And those who conquered them was the Persians. Y aquellos que lo conquistaron fueron persas. And they had different policies. Y ellos tenían diferentes ideas, diferentes dioses. While the policy of the Babylonians was just be cruel and be known by your cruelty so that everybody are afraid of you, La táctica de los babilonios era ser crueles para que la gente tuviera miedo y estuviera aterrorizada de ustedes. the Persians came and they want to be known for being nice to their subjects. Pero los persas vinieron y fueron conocidos por ser buenos con sus súbditos. So Cyrus the Great, who had become the king and whose kingdom took over the kingdom of Babylon, Así es que Ciro, rey de Persia, tomó sobre el reinado de Babilonia I heard that there are so many people who are longing to go back in their home country. y escuchó que mucha gente tenía deseos de regresar a su propia tierra. I would love to help you. Just go back in your own land. Y él dijo, bueno, yo te voy a ayudar, simplemente regresa a tu propia tierra. And this is how the vision of Ezekiel started to
come to pass. Y es así como podemos ver que la visión de Ezequiel empezó a realizarse. Because the exiles who were living there, who was longing to go back to Israel, Porque los exiliados que estaban en Babilonia deseaban regresar a casa. they were able to come together Ellos pudieron venir juntarse and get support even to go back into their own land. y tener soporte, apoyo del rey para volver a casa, para volver a sus tierras. Just like Ezekiel saw in the vision, De la misma manera que Ezequiel lo vio en su visión. and just like God said that He will remove them from Babylon in the land where they are captive and return them in the land where they desire to be. Y de la misma manera que Dios había dicho que ellos irían a Babilonia y que los recogería de allá para llevarlos a su casa otra vez. Now they have the chance. Ahora ellos tuvieron la oportunidad. That's how many of them return back in their own land. Y es así como muchos retornaron a su Some casa. of them stayed there. Algunos se quedaron allí. Many of us are foreigners here, Muchos de nosotros que estamos aquí somos extranjeros. but we were not deported. We would be longing to go back home if we were deported. Pero nosotros Came here no because we fuimos, wanted to come here. nosotros no fuimos deportados a este lugar. Pues si hubiéramos sido deportados, desearíamos nosotros volver a casa. We would not like to be deported, by the way. A nosotros no nos gustaría que nos deportaran de Islandia. So, but this is the situation how the word of God come to be accomplished. Así es que esta es la forma como la visión de Ezequiel se cumplió. This reminds us of the faithfulness of God, Esto nos recuerda de la fidelidad de Dios, of the truth of the word of God. de la verdad, de que la palabra de Dios es verdadera. es When the verdad. word of God declares something, Cuando la palabra de Dios dice algo, it will take place. va a suceder. Sometime Algún día, we cannot see it. Oftentimes, aunque nosotros no lo podamos ver muchas veces, because when you look at a dry bone, porque cuando uno ve a los huesos secos, you cannot think of life. You only think of death. nosotros no podemos pensar en vida, nosotros solamente podemos pensar en muerte. That's why God used this picture to teach Ezekiel that He is a God who is able to make the impossible possible. Por eso Dios utilizó este cuadro para enseñarle a Ezequiel que era un Dios que era el Dios de los imposibles, que él podía hacer lo imposible. And He made it possible. Y él lo hizo posible. And just the way He made it possible for the Israelites to return based upon His word, Y así como él regresó a Israel, a su casa, He still also accomplished what He promised in your life. él también y todavía puede cumplir lo que él ha hablado a tu palabra hoy. You need to trust these words. Tú tienes que confiar en su You palabra. need to rely on these words. Tú tienes que descansar en su Because palabra. in life, Porque en la vida there are many trials and temptations. hay muchas tribulaciones y muchas tentaciones. There are things that will oftentimes make us think, oh God, are you there? Hay cosas que nos hacen pensar, Dios, ¿estás realmente aquí? Doubt, discouragement start to steal in. Ese desánimo empieza a estar sobre nosotros. But it is a reminder that God is faithful to His word and you need and have to hold on to His word. Pero hermanos, hoy es un recordatorio que Dios es fiel y que necesitas descansar en su palabra y creer en su palabra. You know what happened to the children of Israel who returned back home? ¿Tú sabes qué pasó con la gente que regresó a casa en Israel, a Israel? They were very thankful that God sent them back in their own land again. Ellos estuvieron muy agradecidos de haber regresado a casa. They were very excited. Ellos estuvieron muy felices Some of them were building the wall. y algunos de ellos estuvieron edificando And las cosas. in one group in the book of Ezra, we see the second group, they were building the temple. Pero podemos ver que un grupo, ahí lo podemos ver en Esdras, estaba edificando el templo. They were very excited. God has accomplished His word. He's very excited. Ellos estaban bien contentos. Dios ha cumplido su palabra. Ellos estaban bien contentos. What He told us through Ezekiel come to true. Lo que Dios le dijo a Ezequiel se cumplió. We are going to serve Him. Nosotros vamos a servir. We are going to build the temple. Vamos a edificar el templo. And then they began building the temple. Y empezaron a edificar el templo. They started to make a place where they will be coming to worship God. Y empezaron a edificar un lugar donde iban a venir a alabar a Dios. But do you know what happened? Just like things that happen in life, Pero ¿sabes qué pasó? Como en la vida todo pasa también. some obstacles came up. Empezaron a venir obstáculos. From verse 4:24 Del versículo 4, 4:24. 24. Yeah, 4:24. Ezra 4:24. Okay. Okay.
maybe. Ezra. Yeah, Okay. Right. It says, thus the work of the house of God in Jerusalem came to a standstill until the second year of reign of Darius, the king of Persia. Un momento, hermanos, tengo que encontrar Momento, hermanos. Esdras. Amen. Amén. No. Yeah. Ok, no lo hallo. Hermanos. Yeah, okay. Oh, está aquí. Ok, Yes. en el 4:24, así se detuvo la obra de la casa de Dios en Jerusalén hasta el segundo año del reinado de Darío, rey de Persia. You see, they were very excited and were thankful that God did what he promised, just like the vision show. Ellos estaban muy contentos de edificar la casa de Dios cuando vieron que la visión se cumplió. But suddenly everyone have to take care of their families. Pero de repente todos tenían que tener cuidado de su familia, have to take care of their own life. tenían que pensar en sus propias vidas. And then there were also some people who were there who didn't want the temple to be rebuilt. Y también había gente ahí con ellos, hermanos, que no quería que el templo fuera They are edificado. called the Samaritans. Ellos son llamados samaritanos. And they sent people to discourage them. Y ellos enviaron gente para desanimar a los que estaban edificando el templo. They sent people to frighten them Ellos enviaron gente para aterrorizarlos, para darles temor. and to frustrate them. Y también para pararlos, para poner obstáculos. And the verse where we read, 4:24, Y el versículo que leímos en 4:24 is the result. es el resultado. They stopped building the house of God Ellos se detuvo la obra de la casa de because it Dios was obstacles. porque había obstáculos. They become demotivated. Ellos estuvieron desanimados. The excitement is gone. La alegría para hacer las cosas se acabó. They were afraid of their surroundings. Ellos estaban temerosos de la gente a su alrededor. And also there were a group of people who were sent to bribe them, so they stopped. I pay you money, you stop building this temple. Y Okay? también hubo gente que llegaron a pagarles dinero para que pararan también la edificación del templo, To corrupt them, corruption. para corrompirlos. And some, they just end up stopping. Y muchos de ellos simplemente And pararon. which way God used again to bring hope and restoration? Y Dios está aquí otra vez, hermanos, para He used other prophets Poner like Haggai and many other prophets to tell the restauración. people, start again building the temple. You came back to do that. y empezó a usar otros profetas para poner otra vez a andar la edificación de su templo. Remember the vision of Ezekiel. ¿Recuerdan la visión de Ezequiel? Remember that you're supposed to come back and build the temple and honor your God just like you promised. ¿Recuerdan que ustedes iban a regresar a casa, iban a edificar el templo de Dios como ustedes prometieron? And they believed the word of God. Y creer y descansar en la palabra de And Dios. many years later, again, they started building the temple. Y muchos años después, hermanos, ellos otra vez empezaron a edificar el templo de Dios. This tells us also the story of how lives oftentimes treat us. Esto nos dice también, hermanos, acerca de cómo la vida es con You nosotros, come cómo to know ¿qué nos Jesus. ocurre? Nosotros venimos a conocer a Cristo. And you are excited in your faith. Y estamos muy contentos, estamos muy felices, You want to serve Christ. queremos servir al Señor. You feel you have a call in your life. Nosotros sentimos que Dios nos ha dado un llamamiento en nuestras And then vidas. suddenly also you have some obstacles in your life. Y de repente empiezan a venir los obstáculos. The enemy still continue to use the same tactic he used to stop the people, just to stop also believers today. El enemigo, hermanos, utiliza la misma táctica que está usando aquí en Israel para parar tu vida, para parar la edificación del trabajo de Dios en tu vida. He used discouragement Él usa desánimo, because when you are discouraged, porque cuando estás you are desanimado not motivated anymore. no tienes más motivación. He used fear. Él usa temor. Things happen in your life and you are just, your faith is at the back seat. Cosas empiezan a pasar en tu vida y la fe empieza a estar así en algún otro lado. You are afraid. You don't come with things believing that God can solve the problem. Tienes temor y piensas que Dios no va a venir a arreglar las cosas que se tienen que arreglar o poner las soluciones. And suddenly you start to lose your faith, doubt still in, and then you just disconnect with your Y faith. empiezas, hermano, a perder tu fe y a desconectarte completamente de tu fe. And another tactic is to corrupt your character. Y otra táctica es corrompir
tu corrompir, hermanos, dice una I have seen many corrompir people tu who were, carácter. like serving God in their own countries. Yo he visto mucha gente que ha estado sirviendo muy bien a Dios en sus propios países And then they moved to Iceland. y luego ellos se mueven a Islandia. In the beginning, En el principio, they are praising God. ellos están alabando al They are Señor, always in church. están siempre en la And iglesia then slowly, y después poco a they poco get kind of okay job. reciben un buen trabajo And then they start to say, I have too much to do. y luego, ¿sabes qué? Que tengo muchas cosas que hacer. And then the prayer life is gone. Y luego el tiempo de oración se va, se acaba. And slowly, Y poco a poco, hermanos, the enemy come to corrupt also the character. el enemigo empieza a corrompir también nuestro carácter. Before you know, Antes de que nosotros you sepamos, see somebody is with, like a little bit, like, who are you there? estamos vacilando. You o meet them estamos downtown, a así. little bit drunk. Ok, o a lo But mejor it's te encontramos the en el character centro is de being Reykjavik. corrupted. The character is being corrupted. Tu carácter ha sido You are corrompido. putting yourself in a place where the enemy can tempt you in many ways. Te has puesto en el lugar en donde el enemigo puede atacarte en muchas maneras. And then they get involved in many other things. Y luego empezamos a tomar parte de muchas And cosas. slowly they just don't care about God and church Y anymore. poco a poco ya deja de importarnos la iglesia y Dios. Or another strategy that the enemy uses also. Otra estrategia que el enemigo It's utiliza frustration. también es frustración. Something happened in your own life Algo pasa en tu vida and you just don't see the solution. y simplemente no And ves you la just say, I solución. have been going to church, I've been praying, this Y uno doesn't piensa, work. "Ah, I'm yo out ya, of here. ya fui a la iglesia, ya oré, ya hice esto, ya You ayuné just y give nada up. pasa. You just give up. Y yo simplemente renuncio a eso. These are the same strategies that the enemy used Esta- in the time of the Israelites. Estas son la misma estrategia que el enemigo ha usado en este ejemplo que hemos visto. Discouragement, hermanos. Desánimo, putting fear in believers' life, poniendo temor en tu vida, or finding way to corrupt their character, encontrando la forma de corrompirte or just using frustration just to squeeze faith out of y them. poner frustración, encontrar la forma para que tú te frustres y te alejes de Dios. We cannot and should not allow that the enemy squeeze the faith out of us. Nosotros no debemos dejar que el enemigo nos quite o nos saque o nos exprima de fe, hermanos. The vision of Ezekiel of the dry bones La visión de Ezequiel de los huesos secos is to remind us, no matter how the situation look dry and even look like a dry bone, que no importa cómo la situación se vea, hermanos, y que no importa aunque parezcan nada más huesos muertos las circunstancias que tenemos alrededor, you can still trust in God. nosotros todavía podemos confiar You en can Dios. rely on the word of God. Nosotros podemos descansar en la palabra de Dios. Do not allow the enemy to move you from your faith. No dejemos que el enemigo nos quite nuestra fe, nos Trust mueva God de because nuestra he will fe. lead you through. Confiemos en el Señor porque Él nos va a cumplir. Do not allow the circumstances to push you to think that there is no way out. No dejes que las circunstancias te hagan pensar que no hay salida. Because if you think about a dry bone on a valley, it is a strong picture that God showed Ezekiel. Porque si tú piensas acerca de esos huesos secos, es un cuadro muy fuerte que Dios le dio a Ezequiel. But God wanted to teach Ezekiel and the Israelite that he can use a situation that look impossible and Amen. make things possible. Porque esa visión fue para enseñar a Ezequiel, hermanos, que Dios es Dios de lo imposible, que Él puede dar vida, puede I levantar don't know what your en dry esa bone situación. might look like. Yo no sé cuáles sean tus huesos secos, hermanos, en tu It vida. might be frustration. Probablemente es frustración, It might be discouragement. probablemente es desánimo, It might be fear. Something happened in your life and you are afraid. probablemente tienes temor, probablemente estás temeroso. Do not allow the enemy to squeeze your faith. No because of these dejes things. que el enemigo te quite tu fe. Rely on the word of God. Descansa en la palabra del The Señor. Spirit of God can give you the strength and hope and a light in your spirit to El remain strong. Espíritu del Señor te puede dar la confianza, te puede dar la esperanza, hermanos, para esperar y para esperar el momento que Dios cumpla. That is the desire of God in our lives. Ese es el deseo de Dios en nuestras vidas. But yes, things might happen in our own lives. Pero claro que muchas cosas pueden suceder en nuestras vidas. But the Spirit of God is able to inspire hope and strength in our own Pero lives. el Espíritu de Dios nos puede inspirar esperanza y fuerza Let us remain faithful to God.
Seamos fieles al Señor. No matter how dry the bone is, No importa qué secos se vean los huesos. your trust in the Pon reliable tu word fe, of God. pon tu fe en la palabra. Trust Him. Confía en Él. Say to your neighbor, trust Dile a the tu Lord. vecino, confía en Dios. Confía en Dios. Confía en Dios. Confían en Dios. Amén. Trusting it because you know Porque sabes, God, historically, en la historia humans, they always want to serve God. They desire to serve Him. hay un deseo en el ser humano de que siempre quiere servir a Dios. But also, just like a bird is made to fly, sometimes we have problems and we go through problems. And these problems oftentimes take us back away from God, but it should take us to God, not away. Y este sentimiento, hermanos, es como el de los pájaros que van a volar. Ellos desean estar en el aire y todo. Pero muchas veces los problemas, hermanos, nos envuelven y nos ciegan y nos apartan de los caminos del Señor. And some go away from God because all things are going well. Y algunos se van del Señor simplemente porque todo va bien. That's why the Israelites, they were doing fine. They were a great nation. Everything is going well. And then they just say, God, that's just an old thing. Si podemos ver, es lo que le pasó a Israel. Todo iba bien, todo estaba pasando. Y eso fue cuando eso empezó a suceder, hermano. God saved you. Dios te salvó. You have a call in your life. Él te dio un llamado. Be a source of inspiration of faith in the lives of others. Sea una fuente de esperanza en la vida de otros hermanos. Do not allow this tactic of the enemy that we just cited here below, above, to discourage you or take your faith away. No dejes que la estrategia del enemigo que vimos esta tarde, hermanos, sea utilizada en otras personas. Remain faithful to God. Mantente fiel al He Señor. is faithful to His word. Él es fiel a su No palabra. matter how dry the bone is, No importa qué seco estén los nothing huesos. is impossible to Him. Nada es imposible para Trust Dios. Him. Confía en Él. Trust Him. Confía en Let Él. us just stand. Ok, Let us stand. vamos a ponernos de pie, hermanos. Let us stand. I'm going to Vamos ask the a worship ponernos team de to come pie, hermanos. Le here. vamos a pedir al Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yes, I'm going to ask the worship team to el come. grupo de alabanza, por And I would favor. like to ask, maybe I don't know your Y situation. no sé cuál es la situación en la que tú Or you might estás. know about somebody who's going through a hard time and a O si tú difficult conoces situation. a alguien que va a través de una I una would ask you, situación you can come difícil. forward for prayer. Yo te voy a pedir que si tú quieres venir, tú puedes And venir allow- adelante para que oremos contigo. Allow, just as Ezekiel spoke to these dry bones, allow Deja- the word of God to bring hope in your heart. Deja de la misma manera que Ezequiel habló a esos huesos secos, que tú uses la palabra de Dios en tu His vida. word is life-giving. Su palabra es viva. He is a faithful God and He loves you. Él es un Dios fiel y Él te ama. Do not allow the enemy to convince you anything else. No dejes que el enemigo te engañe y te diga otra cosa. Heavenly Father, we come before you this evening. Padre Celestial, venimos delante de ti en esta tarde. We thank you for each and every one here Te in this place. agradecemos por cada una de las personas que están aquí We presentes. ask you, God Almighty, as you breathe life in this Te dry bone. pedimos, Señor, porque tú pongas de la fuerza de tu Espíritu Santo, Señor, speak en to every todos los situation huesos. today. Yo hablo a cada una de las circunstancias en Be it esta hora. depression, Y vamos en contra del desánimo, vamos en contra de la depresión, be it discouragement, vamos en contra del desánimo, be it a situation that some might think it is impossible. vamos en contra de todo lo que diga que las cosas de Dios son We imposibles. speak new life into every Nosotros situation. hablamos nueva vida a cada situación. Spirit of God, you are here to El convince Espíritu, and to lead your Espíritu del people. Señor, tú estás aquí para guiar a tu We pueblo. invite you to touch each Te and every invitamos, soul. Señor, que vengas y que toques a cada uno de Glorify nosotros. your name among Oh us. Padre Celestial, Jesus glorifica tu Christ of nombre Nazareth. entre nosotros, Jesucristo de We San come Nazaret. against every form of Venimos en hopelessness. contra de toda cosa que no tenga pray that esperanza inspire hope, y Lord. oramos porque tú la inspiración And de inspire fe, faith. la inspiración de esperanza y de fe venga aquí. Inspire Dios. life in the name La of vida Jesus. en el nombre de Jesucristo. We take authority of all form of fear, Tomamos autoridad sobre todo temor, all form of disturbance toda that enemy forma might de bring. temor que está atacando a mis hermanos. We pray, let your name be glorified Oramos in que our lives. el nombre de Jesucristo sea glorificado en nuestras Let your light vidas. shine in our hearts. Padre, deja que tu vida, Señor, brille en Let nuestras your Holy vidas. Spirit Deja breathe que tu new strength. Espíritu Santo
respire a través de nosotros. In the mighty name of Jesus. En el poderoso nombre de Thank you, Jesucristo. Jesus. Gracias, We give Cristo. you the glory. Oh, tú estás lleno In the de mighty name gloria, of Jesus. Padre, en el hermoso y poderoso nombre de Cristo. Hallelujah. I'm going to ask you what the Aleluya. next song we are going to sing, Amen. but you join and do it like Te voy a a pedir prayer. It is a song, but que it is a prayer cantemos as este well. canto, hermanos, y lo usemos como una oración, Señor. Todo lo cantemos y oremos con este canto, hermanos. Aleluya.